A ver, empezamos entonces. Ya, el día de hoy vamos a hacer trabajos de exploración y práctica respecto a lo que son opciones del tablón, opciones del trabajo en clase, ¿ya? Entonces, ¿qué opciones nos va a mostrar el tablón? ¿Qué opciones nos va a mostrar la opción trabajo en clase? ¿De acuerdo? Vamos a aprender a administrar clase. Dentro de ello es crear anuncios, crear temas, materiales, tareas, ¿ya? Y esta parte que tenemos que tomar bastante práctica es añadir estudiantes en una clase, ¿correcto? Entonces, vamos a ver las formas de cómo se añaden a los estudiantes, ¿no? Ya sea a través de un enlace, a través del código del aula o a través de sus correos electrónicos. Entonces, esas actividades las vamos a trabajar el día de hoy para que podamos ir afianzando en este uso del Classroom. Recordar también, colegas, que la sesión anterior se les dejó este trabajo práctico, ¿verdad? Definitivamente, de hecho, que no coincide con vuestras aulas todavía, porque esas las van a crear ya en forma oficial en función a lo que ustedes están trabajando, en función al nivel, área y todo ello. Sin embargo, hemos propiciado que creen estas aulas para fines de hacer las prácticas, ¿ya? Vamos a seguir utilizando estas aulas para que podamos ir practicando todavía y en función de eso, ya cuando ya tenemos toda la base necesaria, pues eso lo hacen oficial en sus aulas propias, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, a ver, continuamos con nuestro Classroom, entonces. Ya. Y hacemos lo siguiente, ¿no? A ver, lo primero que vamos a hacer es el día de hoy es hacer este acceso. Por ejemplo, yo tengo un acceso en mi escritorio, ¿ya? De manera que le hago un doble clic, directamente accedo, por ejemplo, al Classroom. Ya no estoy entrando al correo electrónico, ya no estoy entrando a los 9 puntitos, Classroom, o sea, todo ese procedimiento lo vamos a hacer como un acceso directo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, veamos ese proceso, colegas. Recordar que tenemos que ingresar a nuestro Classroom, ¿ya? Para que podamos hacer esa actividad. Entonces, veamos. Primero vamos a entrar, como les decía, a nuestro correo electrónico en Gmail, ¿ya? Entonces pongo Gmail ahí. Ahí está. Y como les decía, no, por cuestión de seguridad más que todo, para estar seguros en qué cuenta nosotros estamos trabajando. Por eso mejor conviene entrar a nuestra cuenta en Gmail, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy escogiendo otra cuenta distinta, ya, a la que oficialmente utilizo todo ello, con fines de hacer la práctica. Bien, entonces ingresé a mi correo electrónico, colegas, y ya sabemos, ¿no? Vamos a acceder a Classroom a través de los 9 puntitos, ¿verdad? Entonces, a ver, aquí está, los 9 puntitos, otra vez voy a ir recalcando. Buscamos y encontramos Classroom. A ver, aquí está. Listo, colegas. Entonces, hasta ahí, a ver, ingresemos, por favor. Ingresamos todos a Classroom. Ya está. Ahí estamos, ¿verdad? Ahora, mire, para que no estemos haciendo a diario ese proceso, como les decía, ¿no? De ingresar a nuestro correo, los 9 puntitos, elegir ahí Classroom y todo ello, ¿ya? Lo que vamos a hacer es crearle un acceso directo en nuestro escritorio para acceder así con doble clic a este Classroom, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer, a ver. Para eso, garantícenme que están dentro de su Classroom, colegas. Les doy un minutito para que ingresen todos, a ver. Mientras tanto, voy a ir anotando los pasos, ¿ya? Pasos para que podamos A crearle un ver, acceso. profesor, nuevamente, por favor, repita los pasos. Ya, yo Sí, estoy queriendo entrar a mi Gmail y no me permite. ya, primero entra a su correo electrónico, ¿ya? A su correo electrónico en Gmail. Luego,
Ya, profe, después me voy a los 9 puntos. Así es, así es, así es. Drive. No, Classroom, Classroom, maestra, Classroom. Así como estoy mostrando, mire, a ver, vamos a ver. Los 9 puntitos y ahí ubique siempre Classroom. Ahí está. ¿De acuerdo? Ya, les anoto entonces los procedimientos. A ver, vamos a ver. Ya, a ver, aquí pasos para crear acceso directo a Classroom, ¿ya? Se me fue, perdón, desde aquí vamos a poner. Pasos para crear acceso directo a Classroom. Ya está. Entonces, ahí voy a anotar, ¿ya? Lo importante es que ingresen ustedes a su Classroom, colegas. Para eso, repito nuevamente, ¿ya? Paso 1 sería, 1, ingrese a su Classroom. Así, ingrese a su Classroom. Ya. Y ya sabemos que para ingresar al Classroom, por Profesor, seguridad... ¿es entrar al Classroom o es sí. entrar al Gmail, a tu correo primerito? Primerito es al correo, luego a su Classroom, maestra. Sí, primerito al correo ingrese, luego los 9 puntitos y ahí busque Classroom. Ya. Paso 2, entonces ahí paso 2. Ya, clic en los 3 puntitos, ¿ya? Ya. Pero esos 3 puntitos están al final, en la parte superior derecha, ¿ya? Entonces ahí les voy a anotar, parte superior derecha. Listo. ¿Hasta ahí anotaron, colegas? Ya, a ver, ahora sí, ahora vamos a seguir la secuencia. Miren. Sí, profesor. Ya, aceleramos entonces. Miren, ven. Ya, han entrado a su Classroom, ¿correcto? Ya está, han entrado a su Classroom. Ahora, mire, aquí están los 3 puntitos, mire, en la parte superior derecha. Los 3 puntitos verticales. Más o menos está así, mire. Ya, a ver. Ya. Aquí está, miren, coleguitas, aquí en esta parte superior, arriba ya. ¿No es cierto? Ya, ahí estamos. Entonces, esos 3 puntitos al final. Entonces, mire, voy a hacer clic ahí, mire. Clic en los 3 puntitos, bajo hasta donde dice más herramientas. Vamos a esa secuencia, por favor. Más herramientas y escojo la opción crear acceso directo. Ahí está. Estoy mostrando así despacito las 3 opciones, la forma como ingresar. Los 3 puntitos en vertical, bajo hasta más herramientas y le digo crear acceso directo. Ya está, tomaron nota, ahora sí, clic. Ahora me dice, mire, ¿quieres crear un acceso directo? Me dice, ¿ya? Y me pone incluso el nombre, Google Classroom. Y ahí le voy a poner Classroom, por ejemplo, Ronald, ya está. Así le voy a poner, ¿ya? Listo. Ahora, no van a activar esta opción que dice abrir como ventana. Así nomás, basta con que ustedes Profesor pongan el Ronald, nombre. Maestros. a mí me aparece añadir a escritorio. Sí, está bien, está bien. Sí, está bien, Gracias. porque lo va a poner al escritorio, maestro. Ya, está bien. Entonces, mire, va a ser así. Mire. Le vamos a decir crear. Listo. Así, con estos pasitos, ¿qué es lo que está sucediendo? Mire, voy a cerrarlo, voy a cerrar mi Classroom, a ver. Ya está, ya lo cerré. Entonces, para volver tendría que entrar al correo, 9 puntitos, Classroom, ¿verdad? Pero ahora mire qué va a pasar. A ver. ¿Dónde lo tengo aquí? Aquí está. Este es el enlace, por ejemplo, el acceso directo que acabo de crear, por ejemplo. Mire, aquí. Google Classroom, Ronald. Así nomás le puse, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, por ejemplo,
yo ya no necesito estar entrando por correo, sino directamente, mire, doble clic y ya está, ¿ven? De frente ingreso al Classroom, por ejemplo, ¿no? Ya, eso para fines de hacer más rápido el acceso a Classroom, colegas, ¿ya? Ya, muy bien. Espero que les resulte la práctica en este caso, para que ustedes ya tengan ese tipo de acceso. Entonces, si usted ingresa mañana, pasado mañana, por ejemplo, ya no entre su correo, de frente ahí, doble clic en Google Classroom, ahí ya está, ya tiene su acceso directo. Muy bien, entonces continuamos, ¿ya? Profesor, disculpe, yo no le puse mi nombre, ¿no hay problema? No hay problema, no hay problema. Con el nombre que se haya creado ahí le hace doble clic, ¿ya? O cómo le puedo cambiar para poner mi nombre? Clic derecho le hace maestra, mire aquí, por ejemplo, aquí si está en el escritorio, ¿no es cierto? Ya, Si está en el ya, para escritorio, cambiar nombre, ya, claro, clic derecho, cambiar nombre, le dice. Ahí aparece una ya, opción, cambiar nombre, y ahí le coloca. ¿Correcto? ya, profesor, Ya, gracias. muy bien. Ya. Profesor, disculpe. Dígame. Sí, maestro, a ver, le escuchamos. ¿No se le escucha, colega? Maestro Ronald, una consulta. Sí, Para dígame. tener acceso directo a la página de Aprendo en Casa, ¿también es el mismo procedimiento? Excelente, sí. La cosa es que usted llegue a la página de acceso de Aprendo en Casa, ¿ya? Y hace ese mismo procedimiento. Los 3 puntitos, crear acceso directo, y ahí ya va poniendo. Excelente, sí, maestra. Ah, ok. Así nada más se hace, ¿ya? Ya, muchas Muy gracias. bien, ¿ya? Bien. Entonces, en general, cualquier página que usted tenga que usar con frecuencia, ubica esa página y hace su acceso directo, de manera que ya directamente ingresa, ¿ya? Salvo, por ejemplo, sea en el acceso a aulas virtuales, por ejemplo, que entramos con claves y todo eso. En algunos casos puede ser que no nos logre direccionar, pero en este caso normal, funciona en el caso de Classroom, lo de Aprendo en Casa, todo eso, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a avanzar, colegas, en esta parte. Ya está. He vuelto ya al Classroom, entonces lo que vamos a hacer ahora es explorar las opciones que decíamos, ¿no es cierto? Del tablón, trabajo de clase, todo eso. Para ver ello, pues tengo que ingresar a una de mis aulas, ¿ya? En realidad, si usted crea sus aulas, todas tienen esa misma característica, ¿ya? Entonces, a ver, voy a ingresar a comunicación primero. Es mi aula de ejemplo, por ejemplo. Ya, así. Bien, ya habíamos personalizado el tema, una serie de cosas, ¿verdad? Ya. Ahora, miren, colegas, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a reconocer, como les digo, nuevamente los elementos básicos y fundamentales de toda aula que nosotros vamos a administrar. La primera, en este caso, otra vez me aparecen novedades, ya aquí, novedades. En otras, como acabamos de comprobar con nuestra colega en la clase anterior, va a aparecer tablón, así. Y a los estudiantes con seguridad les va a salir tablón. Ya. Entonces, ya sea novedades o tablón, estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Es lo mismo, colegas, ¿ya? Ahora, aparte de esto, ya vamos a tener, por ejemplo, la opción de trabajo en clase, ¿sí? Y la opción personas, donde vamos a poner a nuestros estudiantes, vamos a agregar a nuestros estudiantes. Entonces, estas opciones vamos a explorar el día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Empiezo por novedades, entonces. Ya, como les mencionaba, en novedades va a funcionar algo similar a un chat, algo así, donde si configuramos, por ejemplo, que los estudiantes escriban algo, envíen a través de este medio algún archivo, lo van a poder hacer, ¿ya? Incluso pueden empezar a entablar una especie de diálogo y mandarse saludos, una serie de cosas. Entonces, en esta opción donde dice agrega un comentario de la clase, miren, aquí, ¿ya? Aquí el alumno puede ingresar, escribir y eso va a ir subiendo, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sirve esta opción novedades, ¿ya? Lo que, por ejemplo, quisiéramos nosotros como docentes es en esta parte empezar, ¿no? Darles la bienvenida, por ejemplo. Entonces,
ya como práctica hicimos esta bienvenida, así con texto escrito, mire, así. Entonces aquí puedo borrar, mire, aquí tengo la posibilidad, cualquier anuncio que vamos creando, podemos borrar a través de esos 3 puntitos al final. ¿Ya? Lo borramos, digo borrar, listo, ya está. Entonces empieza de esta forma. Ahora, yo quiero dar, de 2 formas vamos a dar una bienvenida, ¿ya? A ver, para ir mostrándoles. A ver, la primera, voy a decir, anuncia algo en la clase. Listo. Entonces, podríamos nosotros, como decíamos, escribir nomás un mensajito, ¿ya? A ver, bienvenidos nuevamente, a ver, bienvenidos al aula de comunicación. Ya está. A ver, vayamos practicando también, colegas, ¿ya? Vamos a poner un anuncio en la opción novedades. A ver. Ya está, soy el profesor, a ver, el Ronald Gavancho, voy a poner ahí. Y el presente año, así, compartiré con ustedes el maravilloso, a ver, del aprendizaje. Ya está. Listo. Entonces podríamos nosotros enviar este tipo de mensajitos y encima tenemos, mire, cuando escribimos el texto podemos seleccionar y le ponemos aquí esta opción como en Word, negrita podemos poner, ¿no? Para ir viendo, cursiva, subrayadito, todo ello, ¿ve? Y no solamente en todo el texto, podría dar en algunas partes nada más ir poniendo esos efectos, ¿no? En el texto que yo seleccione. Por ejemplo, a ver, sería bienvenidos nada más, ya negrita y subrayadito. Entonces ya le estamos dando un poquito de formato, ¿ya? Lo que nos permite hacer el formato de texto a este tipo de mensajitos, ¿de acuerdo? Entonces ahí modificamos y todo ello. Y listo, ¿no? Está listo para enviar a nuestros estudiantes, ¿ya? Lo vamos a publicar, por ejemplo. Ya está. Ahora, no solamente podemos mandar este tipo de mensajes, ¿no? Podríamos mandar mensajes mucho más atractivos. Podríamos crearlo en PowerPoint y hacerlo como imagen. O en el mismo Canva, por ejemplo. Vamos a diseñar rapidito, ¿ya? En Canva. Me siguen nomás la secuencia, ¿ya? Entonces, mire, podríamos ingresar aquí. A ver, a canva.com. A ver, vamos a ver, a modo de ir repasando también, reforzando Canva y todo eso, vamos a diseñar nuestra bienvenida, ¿ya? A ver. Muy bien, entonces entremos a Canva. Ya, esta vez sí lo vamos a hacer rapidito, una tarjetita nada más, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, donde dice crea un diseño, vamos a decir tarjeta, ¿verdad? Ya, eso a modo de repaso nomás, como les decía. Ya está. Podemos hacer, a ver, rapidito. Que nos muestre, por ejemplo, ya en este formatito, a ver. Ya está en este formatito. Listo. Entonces, escogemos nomás el texto. Vamos a cambiarlo así rápidamente. Ya está. A ver. Bienvenidos. Al área de comunicación. Listo. Entonces podríamos mejorar y todo eso ya con calma ustedes lo trabajan, ¿no es cierto? Hacer diseños personalizados, ya tienen ustedes bastante base en esta parte de uso de Canva, por ejemplo, ¿no? Ya está, ahí le vamos a poner ahí un librito en movimiento de repente, entonces nos vamos a elementos, libros en movimiento, vamos a poner. Listo, colegas, entonces ya podemos estar diseñando así. Ya está, esto vamos a poner es gratuito, ¿ve? Este librito. Ahí está, ¿ven? Entonces así de rapidito. De hecho que para esto se va a dar su tiempito, todo. Entonces aquí estamos haciéndolo rápidamente para hacer la muestra.
Ya está. Entonces ahí agregaría, ¿no? Profesor tal, su nombre, ya es cuestión de agregar. Entonces, para el ejemplo de muestra nomás estoy haciendo. Muy bien. Esto lo voy a descargar como GIF, ¿no? Como tiene movimiento, ya lo descargo como GIF, ¿ya? Entonces sería así, mire, descargar, tipo GIF aquí, y lo descargo. Ya está, así de rapidito. Entonces, esto lo pondríamos ya en nuestro tablón como una bienvenida, pero ya con un gráfico, de manera que los estudiantes van a visualizar así como está. Es la ventaja de usar. En este caso ya nos va a permitir poner imágenes en movimiento también, en todo momento, en el caso de Classroom, ¿ya? A ver, vamos viendo entonces. Que se descargue de una vez. Ya, o una fotografía, algo que ustedes tengan, pueden colocar ahí, colegas, ¿ya? A ver, vamos a ver. A ver si se demora un poquito, pero vamos a ir revisando. Ajá. Bueno, ya, vamos que vaya descargando un poquito, le damos su espacio. A ver, mientras ello, vamos a ir viendo aquí, ¿no? Mientras tanto, ya. Entonces, si yo quisiera poner esa imagen, por ejemplo, ya, tendría que poner otra vez, anuncia algo en la clase, ¿de acuerdo? Y pondría, ¿no? Aquí, bienvenidos. Una vez más, a ver, bienvenidos voy a poner. Mientras tanto, ya descargó, mire, ya descargó mi diseñito. Entonces, eso lo vamos a subir, ¿ya? Ojo aquí, colegas. Esta opción que voy a utilizar ahora, ¿ya? Va a ser algo similar en todas, ¿ya? En trabajo en clase y así. Entonces, vamos a ir familiarizándonos con esta opción que se llama agregar. Aquí tenemos, mire, agregar, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Yo quiero agregar esa imagen que acabo de diseñar en un minuto prácticamente, ¿ya? Y voy a pulsar aquí, mire, agregar. Y aquí sí me voy a demorar un poquito explicando porque, como les digo, eso va a ser similar en las demás actividades que vamos a hacer. Por tanto, ya vamos a estar explicando rápidamente. Mire, en agregar vamos a tener Google Drive, ¿ya? Vínculo, archivo y YouTube, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si usted tiene el hábito de subir sus documentos de trabajo, por ejemplo, o sus imágenes a su Drive, ¿ya? Las va a ubicar desde esta opción, desde Google Drive, ¿ya? Todo documento o archivo que usted tenga en el Drive lo puede poner al Classroom, ¿ya? Ahora, la opción vínculo, ¿cuándo va a utilizar? Por ejemplo, cuando tiene una página web, ¿ya? Para que el alumno pulse y le lleve a esa página web. Entonces, solamente copia la dirección de la página web y en esta opción vínculo lo coloca. Vamos a hacer con práctica esta parte. Ahora, bastante vamos a utilizar esta opción llamada archivo, ¿ya? Esta opción archivo es para subir desde nuestra computadora, ¿de acuerdo? Esto es de nuestra computadora. Ya, entonces, todo trabajo que yo tenga en mi computadora, voy a utilizar esta opción llamado archivo para a través de esa opción subirlo, ¿sí? Ahora, se incluye una opción que se llama YouTube directamente, de manera que yo pulso YouTube, por ejemplo, ¿ya? Y me va a direccionar exclusivamente a YouTube y voy a insertar ahí en directo los videos, ¿ya? Esta opción funciona más o menos así, miren. Cualquier video que esté en YouTube lo ubicamos y lo ponemos aquí. O usted puede crear, por ejemplo, sus propios videos educativos. Lo sube a su canal de YouTube, como hemos estado viendo en ocasiones anteriores. Entonces, esa dirección lo pone aquí y normal va a cargar desde el YouTube mismo, ¿ya? Entonces, esas son las opciones de agregar, por ejemplo. Similares van a ser, como les digo, en las demás actividades. Bien, entonces, como ya ese archivo que yo he diseñado para mi tablón está en mi computadora descargada, me iré a archivo, ¿verdad? Entonces, clic en archivo.
Igual aquí vamos a tener todavía varias opciones, ¿no? Los archivos recientes, unidad, destacados, pero aquí voy a escoger subir. Muy bien, subir. Y busco, aquí browse, dice, browse, ¿cómo se pronuncia? Entonces, busco, ¿ya? Ahí está, mire, me direccionó a la carpeta de descargas, entonces ahí está, bienvenidos al área, esa tarjetita que habíamos diseñado. Entonces, ubico el archivito y abro, ¿ya? Abrimos. Y lo publicamos, ¿de acuerdo? Entonces, mire, ya está. Entonces, ya aparece, mire, maestros, el diseño que habíamos creado, ¿ya? Así con los movimientos, con todo. Ahora sí ustedes pueden explotar bastante esta aplicación, el aplicativo Canva, por ejemplo, para hacer sus diseñitos ahí más atractivos para los alumnos, ¿no? Entonces, de hecho que el alumno va a hacer clic y se va a ver en grande esta tarjetita. Así, miren, a ver que lo procese, y ya lo va a visualizar de esa forma, ¿ya? Entonces ya tiene su toque, ya tiene su forma distinta de presentar, por ejemplo. Entonces, esto podemos hacer en esta opción de novedades o tablón, ¿ya? Que ustedes van a tener, ¿de acuerdo? Ahí seguir publicando. Ahí, por ejemplo, en base a este diseño o al saludo, pues los estudiantes pueden ingresar ahí y escribir el texto. Cosa que vamos a hacer esto el día de mañana. Como estudiantes a ustedes les voy a inscribir en una de las aulas y vamos a hacer toda esta interacción, ¿ya? Pero ahora todo lo que estoy haciendo es en modo docente, colegas, como docentes. Entonces, eso vamos a practicar con ustedes también. También están practicando en este momento en modo docentes, ¿de acuerdo? Así, entonces, para eso sirve esta opción, novedades. Otra función que tiene novedades es que cuando ustedes hagan trabajo en clase, van a notar que si crean alguna actividad aquí, automáticamente en novedades va a salir eso. Profesor tal, publicó tal actividad, hizo tal tarea, todo les va a salir aquí, ¿ya? De manera que el estudiante, por ejemplo, puede ubicar su tarea desde la opción novedades mismo, ¿ya? Hace clic y le va a direccionar. Pero la forma correcta de entrar a los trabajos va a ser siempre a través de esta opción que se llama trabajo en clase. ¿Ya, colegas? Entonces, así. Bien, ya hemos dejado novedades. Ahora vamos a pasar a trabajo en clase. Aquí sí vamos a tener que darle, pero con todas las posibilidades de trabajo que tengamos, ¿ya? Vamos a ver entonces. Si recién tenemos un aula, va a estar así vacía, ¿de acuerdo? Entonces, nos va a dar unos tips, unos consejos aquí para ir trabajando, ¿no? Nos dice, ¿no? Crea tareas y preguntas, usa temas para organizar el trabajo en clase y todo, ordena los trabajos. Entonces, esas posibilidades podemos hacer. Miren, no es tan complicado en este caso porque no hay cantidad de botones. El único botón que resalta en trabajo en clase es el botón crear, ¿ya? No hay pierde entonces en ese caso, ¿no? Aparte de ello aparece calendario de Google que nos va a llevar al Google Calendar directamente donde podemos programar ahí las reuniones, las sesiones o los encuentros con Meet, todo eso podemos programar. Y de eso les va a llegar a los estudiantes, por ejemplo, a su calendario, ¿ya? O podemos irnos a la carpeta de clase en Drive. Como les decía, cuando nosotros creamos un aula, automáticamente se crea, sin necesidad de hacer nada, se crea en nuestro Drive esa carpeta para este aula, ¿ya? Y ahí va a estar almacenada toda la información que nosotros vayamos trabajando. Entonces, mire, vamos a probar entrando a carpeta del Drive. Y de hecho que ese material, mire, que hemos creado ya está dentro de esa carpeta, ¿ven? Entonces ya tengo ahí automáticamente. Ahora, cuando mis estudiantes envíen sus trabajos, todo eso ya vamos a ir viendo. Ahí se va a almacenar. Entonces ya no vamos a tener ningún tipo de dificultad para ubicar, por ejemplo, todas las evidencias de trabajo que los estudiantes nos envíen. Así ya nos olvidamos de que se llenó nuestro WhatsApp, nos olvidamos de todo eso
Y ahí vamos a acceder directamente a esa carpeta, ¿ya? Y miren, el nombre de la carpeta se crea con el nombre del aula que nosotros hemos creado, si se dan cuenta aquí, ¿no es cierto? Ya, esas funciones tienen esta opción trabajo en clase, lo que es carpeta de clase en Drive. Ahora, si yo pulso calendario, ¿ve? Me va a enviar, como les decía, al calendar. Ahí está. Donde nosotros podemos ir diseñando, por ejemplo, ya planificando actividades, todo eso, para que al estudiante también, cuando ingrese a su cuenta, le llegue, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, viernes 30, digamos, ¿no? Aquí de 8 a 9, digamos, ¿no? Ya, aquí hacemos clic, por ejemplo, y ponemos un título, ¿no? Por ejemplo, área de comunicación. Estamos hablando en este caso de comunicación. Entonces, área de comunicación. Ponemos listo. Ya. ¿De qué hora a qué hora? Entonces diría voy a programar de 8 a 10, digamos. 2 horas vamos a tener. Entonces, de 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Listo. ¿Ya? Incluso ahí podríamos nosotros agregar, mire, una videoconferencia, ¿ya? Entonces diríamos, agregar videoconferencia, ¿para qué? Para que se genere, pues, nuestro enlace Meet y empecemos a trabajar, ¿ya? Entonces, algo pasa aquí, vamos a ver. Ya está. Ya tengo generado, por ejemplo, el enlace Meet, ¿no? Entonces, lo guardo nada más. Ya está, entonces miren, así, ¿ya? Así ya vamos diseñando, por ejemplo, ¿eh? El viernes, digamos el lunes, ya para el lunes más voy a diseñar, entonces podría ya ir ubicando el día lunes, ya vamos a ver aquí, ya sería aquí, ya lunes 3, digamos, ya está. Entonces ahí también, de repente tengo que trabajar con mis estudiantes de 10 a 11, ya estoy haciendo el ensayo, ¿ya? Entonces solamente de 10 a 11, entonces ubico este horario, hago clic y también ahí pondría, ¿no? Área de comunicación. Área de comunicación, por ejemplo. Ya está. Entonces, de repente, igual, ¿no? Puede ser a través de una videoconferencia también, ¿ya? Entonces lo agregamos ahí, ¿no? Y decimos de 10 a 11 y guardamos. Entonces, así podríamos seguir creando nosotros, organizando ya las fechas donde el estudiante sepa que en ese momento le toca el área, pues, de comunicación. Y como le digo, cuando él ingresa a su cuenta, ya igual va a aparecer, le va a aparecer ahí esta misma programación, esta misma planificación, le va a aparecer de manera que directamente él entra a esa área, le hace clic y se une nada más con Meet, por ejemplo. Así de fácil. Entonces, esas posibilidades tenemos en esta opción, colegas. Aquí. A ver, voy a volver a trabajo en clase. Entonces, aquí podemos hacer ese tipo de planificaciones, ¿no? Planificar las actividades entrando al calendario y ver todos los trabajos y todos los archivos que ya vamos generando en la carpeta de clase en Drive. Esas dos opciones tenemos ahí. Y a disposición. En cualquier momento podemos seguir visualizando esa en el Drive y otro programando clases en el Google Calendar, ¿ya? Entonces, planificando. Muy bien. Entonces, eso ya tienen que ir explorando hacia detalle, ¿ya? Perfecto. Ahora vamos a pasar específicamente a lo que tenemos que trabajar nosotros, crear, ¿ya? Y para eso también vamos a hacer clic nada más en este botón azulito. A ver, crear, decimos. Y aquí sí es algo más importante todavía, porque eso sí se va a repetir una y otra vez. A ver, vamos a ver. Ya está. La opción crear, colegas, nos va a dar la posibilidad de ¿qué? De crear una tarea, ¿ya? Donde va a habilitarse la opción para el estudiante, para que al hacer clic le dé la posibilidad de decir subir archivos, ¿ya? O entregar tarea. ¿Ya? Le va a dar esa posibilidad. Ahora, puede crear también una tarea de cuestionario, ¿ya? Esto se hace, pues, con el formulario, con un formulario, ¿ya?
Ahora, la ventaja es en una cuenta institucional, como les decía, automáticamente de los formularios que nosotros hagamos como cuestionarios, se descarga la nota directamente en el espacio del estudiante cuando él realiza, ¿ya? Podemos crear preguntas, o sea, una sola pregunta. Por ejemplo, si nosotros mandamos un material y para comprobar si el estudiante entendió algo, podemos generar una pregunta, ¿ya? De manera que directamente él ingresa a su Classroom, responde y ya lo tenemos ahí almacenado, ¿de acuerdo? Lo que bastante usamos, colegas, es esta opción. Material y tarea. Si nosotros vamos a dominar estas dos opciones, segurísimo estoy que vamos a tener éxito en la administración del Classroom, ¿ya? Pero todo esto que estoy mencionando, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 opciones, todas estas opciones, colegas, tienen que estar organizados previamente en un tema, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que crear es un tema, ¿ya? Es primerito, entonces les voy a anotar, primero, ya está. Primero, entonces, tenemos que crear los temas. Los temas son una especie, a ver, para un poco entendernos entre nosotros, son como carpetas, diríamos así, donde vamos a ir organizando estas actividades, ¿ya? Dentro de un tema vamos a ir organizando. Podremos crear en forma independiente las tareas, todo eso, preguntas, materiales, pero van a estar sueltas, no van a estar organizadas, de manera que el estudiante que ingrese a nuestra aula se va a perder, no va a saber qué hacer. En cambio, si nosotros lo vamos a ir configurando los temas, ya así específicamente, vamos poniéndole los temitas, vamos a ver que automáticamente se va a ubicar el estudiante y va a saber cómo hacer el trabajo. Va a ingresar previamente al tema y va a ubicar todas estas actividades que nosotros podemos plantear, ¿ya? Entonces, la primera práctica que vamos a hacer con ustedes es crear temas. Y para crear temas, colegas, ya se tiene que manejar un criterio específico, ¿no? En algunas instituciones, los temas los consideran como las experiencias de aprendizaje, por ejemplo, experiencia de aprendizaje 1 y el nombre le pone, ¿no? En otros casos se consensúa en el sentido de poner, por ejemplo, ya, semana 1, por ejemplo, ya, semana 1, ya, de tal fecha a tal fecha, ya, semana 2, ya, de tal fecha a tal fecha. Entonces, también por ese lado el estudiante puede ir ubicando sus actividades que nosotros vamos a ir colocando, ¿ya? E ir pues revisando todo eso, ¿no? La gran ventaja de Classroom es que el estudiante puede entrar en cualquier momento, no necesariamente tiene que estar en forma sincrónica cuando nosotros estamos diseñando o indicando, no es solamente de tal hora a tal hora, no es así, ¿no? En Classroom es libre, en cualquier momento el estudiante puede ingresar y pues ubicar, ¿no? En qué semana va a ir trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, ya, empezamos, colegas, a ver. Entonces, lo primero que hacemos es crear organizadores aquí. Entonces, vamos a decir, a ver, crear tema, ¿ya? Aquí. Listo, ya, vamos a ver. Vamos a hacer por semanas, ¿ya? Para ir organizando. Y en la otra vamos a hacer por el criterio de experiencias de aprendizaje. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Podría poner, por ejemplo, semana 1, ¿ya? 2 puntos. Aquí, por ejemplo, el 15 de marzo hemos empezado, ¿verdad? A ver, vamos a ver. Ya. Ya, 15 al 19 de marzo, ya está. Entonces podríamos poner ahí, semana 1, 15 al 19 de marzo, por ejemplo. Ya está. Y lo agregamos, coleguitas, ¿ya? A ver, agregar decimos. ¿Ya? Entonces ya, mire, ya se aperturó, ¿ya? El espacio para la semana 1, de manera que dentro de esta semana vamos a ir creando las tareas, los materiales, todo. Entonces el estudiante automáticamente ubica. Voy a crear semana 2. A ver, vamos a ver semana 2. Entonces diré crear y otra vez le digo tema. ¿Ya? Primero vamos a organizar los temas. Ya está. Agregar tema entonces. En semana 2, a ver. Ya podríamos ir entre paréntesis aquí.
y ubicar, a ver, en nuestro calendario, la semana 2 mes de marzo, a ver cuánto era. Del 22 al 26, ya está. Entonces, 22 al 26 de marzo. ¿Ve? Y le decimos agregar. Ahora, si se dan cuenta, mire, en qué orden se va a ir creando estos temas, ¿ya? Cada vez que usted cree un tema, mire, se va a poner el último que usted ha creado, se va a poner al inicio. Y el anterior se va a ir bajando poco a poco. Por ejemplo, voy a crear semana 3, ¿ya? Y vamos a observar que esta semana 3 va a ocupar este lugar, ¿no? Aquí. Entonces, semana 2 va a pasar aquí, semana 1 aquí. A ver, en ese orden, ¿ya? A ver, mire, voy a volver a crear. A ver, crear tema y diría semana 3. A ver. Listo. Me fijo en mi calendarito rapidito. A ver. Ya, del 29 de marzo al 2 de abril, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí pondría 29 de marzo al 02 de abril. Ya está. Entonces, a ver, agregamos. Ya está, colegas. Entonces, miren, ya vamos teniendo este tipo de organizadores, ya los temas, de manera que el estudiante ingresa a nuestra clase y ya se ubica, ¿no? A ver, ¿qué hicimos en la semana 2? Ya va a ingresar y ya va a ver todas las actividades. A ver, un altito voy a hacer en los temas. Cuando nosotros creamos temas, ¿ya? En cada parte en la parte final de cada tema también aparecen los 3 puntitos. Y sabemos que los 3 puntitos nos van a dar esa posibilidad de hacer cambios, ¿no es cierto? Entonces, miren, a ver, vamos a ver. Clic en los 3 puntitos y tenemos la posibilidad. Cambiar nombre, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer algún cambio ahí, ya, le digo cambiar nombre y ya está, ya hemos vuelto a esta opción y vaya, para hacer un cambio, semana número 3, digamos, M3 le voy a poner, lo cambio nombre y ya está, mire, me da esa posibilidad. Ya está, mire, hice esos cambios. ¿Qué más puedo hacer con el nombre de los temas? Ya, mire aquí, le hago clic nuevamente. Puedo eliminar también los temas, colegas, ¿ya? Ahí puedo eliminarlo, puedo borrar. Puedo copiar el vínculo también, ¿ya? Ahora, puedo reorganizar. Por ejemplo, si yo quiero que esta semana 1 esté en la parte inicial, no hay problema, ¿ya? Podemos hacer esta opción. Mira, presiono y sin soltar, suelto arriba. Una opción es esa, ¿ya? Otra vez. Apunto, presiono y sin soltar. Voy a ir moviendo aquí. Ya está. Ahora, con los botoncitos, ya. Clic en los botoncitos, puedo decir mover hacia arriba, por ejemplo. Clic y ya se movió. Pues puede usted organizar también en ese orden, según las necesidades o requerimientos que a sus estudiantes pues les sea más factible o más visible ubicar las actividades, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos aquí, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ya podemos crear temas, por ejemplo, de esta forma también, ¿no? Y eso se ha ido trabajando. ¿Recuerdan ustedes que hemos trabajado las famosas experiencias de aprendizaje, las pruebas diagnósticas, todo eso, ¿no es cierto? Entonces podríamos también, y la carpeta de recuperación también, entonces podríamos crear un tema específico para cada uno de esos, ¿ya? Entonces puedo decir, crear tema y ahí poner carpeta de recuperación, ya está. De manera que vamos a configurar para que solamente estudiantes específicos ingresen a esta carpeta, por ejemplo. Ya está. Ya. Y esta carpeta de recuperación lo podemos arrastrar a la parte final, por ejemplo, ¿no? Para que esté aquí al inicio, hasta, a ver aquí. Y ahí está. O también podríamos crear un tema específico que se llame evaluación de diagnóstico que hemos hecho, ¿no? Entonces, igualito, crear tema, evaluación de diagnóstico. Ya está. Listo. Y agregamos. De manera que, miren, todo va a estar totalmente organizado, colegas, ¿ya?
ahí me equivoqué, evaluación, dije. Entonces voy a modificar los 3 puntitos, cambiar nombre y le pondré correctamente. Lo que sí hay que cuidar siempre es eso, ¿no? La ortografía y todo eso que tenemos que presentar pues, a nuestros estudiantes, pero impecable, colegas, ¿no? Eso sí. A ver, ahí está. Y lo cambiamos nombre. Listo. Entonces, a ver, tarea para este momentito, para ustedes. Ya. Van a organizar, colegas, de esta forma. Van a crear temas primero, ¿ya? En cada aula que ustedes han estado trabajando. A ver, en función a vuestra forma de organización. Como les digo, podrían crear como semanas para que ahí pongamos las actividades exclusivas de la semana que vamos a poner. Ya sabemos que una experiencia de aprendizaje pues, se puede dar en más de una semana, pero ahí vamos a ir considerando las actividades específicas para que el alumno ingrese, el estudiante ingrese y pueda visualizar sus trabajos correspondientes a esa semana, ¿ya? Entonces, primera tarea, por favor, ingresen a sus aulas y creamos así, unas 5 semanas para empezar en cada una vez, ¿ya? Por ejemplo, ya creé aquí para comunicación, me salgo a las aulas, a las clases, y entraría ciencia y tecnología, por ejemplo. A ver, en novedades ya, un mensajito nomás, ya no diseñen mucho. Anuncien algo, una bienvenida cortita. Y en trabajo en clase sí creamos, por favor, los temas, ya, para ir organizando actividades. A ver, ¿cuánto tiempo requerimos para eso? Unos 5 minutitos, colegas. Creen unos cuantos temas para seguir avanzando. A ver. Mientras tanto, algunas consultas vamos a estar escuchando, a ver si hay alguna duda. ¿No hay ninguna duda, colegas? Maestro, para añadir, buenas noches, disculpe. Para añadir lo Buenas que noches, hicimos, maestra. Dígame. resulta, lo guardé en imagen y no lo puedo jalar. Esa partecita no sé si podría ayudar. Ah, la imagen. Ya, a ver, ya, mientras crean sus clases nuestros coleguitas, a ver, ¿puede compartir su pantallita? ¿Sí? O aquí nomás le hago el repaso. También estaba ahí intentando. Ya, aquí nomás voy a hacer el repaso. Mire, a ver, en novedades, ¿no es cierto? Vamos a enviar la tarjetita de bienvenida en novedades, ¿ya? Aquí. Entonces, primer paso es pulsar donde dice anuncia algo en la clase. La clase exacta. Ya está. Ahí un mensajito, ya, bienvenidos nuevamente. Vamos a ver. Vamos a escribir. Listo. Y usted va a ubicar, mire, este botoncito que se llama agregar. Ya en el mío dice Abajito. añadir. ¿Ya? ¿Ubicó? En el mío dice añadir. Añadir. Ya. Está bien, ya, pero tiene el clipcito, todo eso. Entonces, igual, ¿ve? Siempre va a haber variaciones. No sé por qué pasa eso en el Classroom, pero en algunos casos, como el caso de novedades, en otros les va a salir tablón, por ejemplo, ¿no? Pero la función es la misma, ¿ya? Entonces, mire, ya sea agregar o añadir, le hacemos clic. Ya. Y tiene que aparecer una opción que se llama archivo. Archivo, ya. Ya está bien, listo. Al hacer clic en archivo, aparece recientes, subir mi unidad y destacados, ¿verdad? Sí, maestro. Ya, entonces asegúrese que esté en la opción subir. Subir. Ya, clic en subir y abajito hay un botoncito que se llama browse o buscar. Aquí. Ya está. Ya está, entonces mire, clic en ese botoncito y ahí ya va a buscar como el explorador de Windows, igualito. O sea, prácticamente es el explorador de Windows, ¿no? Ubique usted su archivo. Y abrir. Lo selecciona y le dice abrir. Ya está. Entonces, mire, vamos a visualizar esto.
Ya está. Una vez que ya le ha subido el archivo, lo único que le falta poner es publicar. Ya está. Completamos. Y eso es todo, ¿ya? Gracias. Entonces, de esa forma puedes subir archivos JPG, imágenes o archivos de Word, PowerPoint, PDFs, videos, todo puedes subir de esa misma forma. Ya. Gracias. Ya, maestra. Muy bien, entonces ahora volvemos, colegas, ¿ya? Ya volvemos a seguir avanzando. Ya, entonces miren, vamos a ver en esta opción trabajo de clase, ya, o trabajo en clase, ya hemos creado nuestras carpetas, ¿ya? Entonces, lo normal va a ser, colegas, que esto, por ejemplo, se vaya al fondo, ¿ya? Para que el estudiante vaya ubicando, se familiarice así. Por ejemplo, al fondo que esté carpeta de recuperación, evaluación diagnóstica, así, para que en forma correlativa vayamos avanzando. Entonces, mire, estoy arrastrando nada más y visualizando pues cada una de las opciones aquí donde dice semanas, ¿no? Ya, vamos a empezar entonces a diseñar lo que son tareas y materiales, por ejemplo, ¿no? Mire así, entonces vamos a explorar estas opciones. Ya, voy a poner aquí, ya, por ejemplo, la experiencia de lo que es carpeta de recuperación, ya. Vamos a subir ahí un archivo, ya. Carpeta de recuperación, ya está. Entonces, para ello no entro, no voy a hacer clic, nada. Lo único que voy a hacer es ubicar mi archivo de lo que es carpeta de recuperación, ¿ya? Mi actividad que va a funcionar para eso. A ver, voy a ubicar rápidamente un archivito para subir, ¿ya? De hecho, que ustedes han diseñado todo eso, su experiencia para esa carpeta, ¿no es cierto? Entonces vamos a buscar, a ver. ¿Dónde estamos? En este caso, vamos a ver. Ya. Aquí está la evaluación diagnóstica. A ver, vamos a... Ya, aquí tengo ya mi carpeta de recuperación. Por ejemplo, este archivito, ¿no? Ya, a ver, voy a ponerlo esto en nuestro ejemplo de trabajo del día de hoy. A ver. Listo, ya. Por ejemplo, ya tengo mi carpeta de recuperación EPT quinto, digamos. Ya, con ese ejemplo voy a trabajar. Entonces, mire, voy a poner en esta opción donde dice carpeta de recuperación, ¿ya? Cuando ustedes suban los materiales, colegas, en este caso, esta experiencia de aprendizaje que va a ser la carpeta de recuperación, que es un archivo, se va a convertir en un material siempre, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer, miren, es, para subir esa carpeta, es crear un material. Entonces, voy a hacer lo siguiente, miren. Crear y voy a escoger material, ¿correcto? Ahí está. Cuando yo creo material, y eso va a ser general para todas las actividades que ustedes van a ir creando, ¿ya? Les va a pedir un título, ¿de acuerdo? Entonces, para que el estudiante ubique, vamos a poner material, aquí, carpeta de recuperación, así le voy a poner, ¿ya? De hecho que esto es a voluntad de ustedes, que el texto que van a poner en este caso, ¿no? Del título, todo, ¿no? No es nada estándar que tenemos que poner. Título que usted considere poner, lo pone nada más ahí, ¿ya? Entonces, a ver, aquí vamos a poner, por ejemplo, estimado estudiante, presento las actividades, por ejemplo, así, una descripcióncita, ¿de acuerdo? De la carpeta de recuperación. A ver. Listo. Revisa, analiza, ya eso ya le pone usted ya así, bien a detalle. Lo importante aquí es que describamos nosotros de una manera tan al lenguaje del estudiante que entienda lo que nosotros queremos transmitir, ¿ya? Para que no haya, pues,
interpretaciones distintas por cada estudiante, ¿no? Que todos logren entender lo que nosotros queremos transmitir, ¿de acuerdo? Entonces, mire, colegas, aquí lo que voy a subir en ese caso es esa carpeta de recuperación. Entonces, como les había mostrado antes en el tablón, también tenemos nuevamente la opción agregar. ¿Ya? Mire, agregar aquí. Clic. Y me va a mostrar las mismas opciones. Mire, Google Drive, vínculo, archivo y YouTube, ¿no es cierto? Entonces, puedo poner aquí, por ejemplo, esta opción llamada archivo, porque está en la computadora. Entonces digo, archivo. Otra vez voy a decir subir y buscar ese archivo que corresponde a la carpeta de recuperación. En este caso le puse aquí, en esta carpetita, ¿ya? A ver. Aquí está. Corresponde al día de hoy, 29 de abril. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Nuestra carpeta de recuperación. Listo. Ya tiene ahí, nos da una vista previa y todo eso. Entonces, abrimos. Abrimos ahí. Y listo, ¿ven? Pero aquí, ojo, colegas, ¿ya? Hay dos cosas que a veces cometemos como error y eso voy a resaltar. Muchas veces solamente nos basamos en esta parte, ¿ya? De las acciones y lo publicamos. Cometemos muchas veces ese error, ¿ya? Pero mire, aquí tenemos que considerar dos cosas. En esta parte izquierda pongo el título, la descripción y lo que tengo que agregar, ¿correcto? Ya. Y en esta parte de la derecha tengo que asegurarme hacia dónde voy a enviar esos materiales, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, mira, aparece lo siguiente. Analicemos con detalle esto. Ya, he diseñado, he subido el archivito. Ahora me fijo aquí. Digo, ¿ya? ¿Para quién? Entonces, como estoy dentro del aula de comunicación, automáticamente aparece el aula de comunicación. Sin embargo, tengo la posibilidad, colegas, mire aquí, ¿ya? De poder enviar esto mismo a varias aulas, porque a todas las aulas podría enviarlo así de rápido. De hecho, que habría esa posibilidad de envío siempre y cuando sean pues las aulas homogéneas, ¿no? Aunque no es tan conveniente hacer esa opción, pero digamos, yo tengo comunicación de primero A y comunicación de primero B y diseñé una misma actividad, por ejemplo, para esa carpeta, pues podría yo enviarlo a dos aulas, ¿ya? Lo normal en este caso es enviar al aula que en la cual estoy trabajando y pues eso ya se escoge por defecto, ¿de acuerdo? Ahora, aquí aparece, mire, todos los alumnos, ¿ya? Como les decía, podemos nosotros enviar únicamente a los estudiantes que tienen que presentar carpeta de recuperación, por ejemplo, ¿ya? Seleccionando ahí. ¿Y cuándo va a aparecer esta lista? Cuando nosotros agreguemos a nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, se estarán dando cuenta que el procedimiento debió ser, en este caso, primero, ingresar la lista de nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Para que ahí aparezca la lista de los estudiantes y vayamos seleccionando uno por uno, y ya pues ya ubiquemos. Todo eso lo voy a hacer en una parte práctica. Ustedes van a asumir el rol de estudiantes, colegas, ¿ya? Entonces, estas opciones tenemos para explorar. Lo importante aquí es escoger el tema también. Miren, aquí ya por eso creamos previamente los temas, ¿ya? Aquí escogemos tema y a ver, un clic en la parte final y ya me hace la lista de todos los temas que ya hemos creado, por ejemplo. Entonces, como es material carpeta de recuperación, ¿en qué tema lo voy a poner? En este tema que hemos creado llamado carpeta de recuperación. Listo. Estos detalles tenemos que asegurarnos, ¿ya? Si no hacemos esto, digamos, yo no elijo un tema, este material se va a crear suelto, fuera de las carpetas, ¿ya? Y no es manejable de esa forma, como les decía. Listo, entonces mire, voy a decir publicar. Ya está. Y me fijo a ver qué ha pasado en carpeta de recuperación. Ya está, ¿ve? Mire, carpeta de recuperación, ya está. Material, carpeta de recuperación. Ya dentro de esto ya tenemos el material.
ojo aquí, tenemos que tener mucho cuidado también en lo siguiente, ¿no? Todo material que nosotros enviemos a nuestros estudiantes, el estudiante puede abrir ese material, revisar, descargar y todo eso, puede hacerlo, ¿de acuerdo? Pero si nosotros solamente dejamos así en esta opción, ¿de acuerdo? El estudiante no va a poder, pues, por dónde subir su trabajo. Entonces, ya sea que creemos un material o varios materiales y nosotros planificamos que el estudiante suba su evidencia, tenemos que acompañarle una tarea, ¿ya? Eso vamos a hacer, por ejemplo, a ver, para habilitar, por ejemplo, la carpeta de recuperación. Entonces, a ver, nuevamente me voy a la parte superior y digo crear, ¿ya? Y le digo tarea. Ya está. Entonces vamos a ver una tareita, vamos a darle, ¿ya? Entonces podríamos poner ahí, ¿no? Subir evidencia de carpeta de recuperación, por ejemplo, ¿no? A ver aquí. Carpeta de recuperación. Listo. Ya las instrucciones, de hecho, que nuevamente vamos a dar, ¿no? Entonces diremos en función a las actividades propuestas, ¿ya? Sube por este medio tu trabajo. Así rápido nomás lo vamos a hacer. Ya, entonces, ya sea, por ejemplo, que el estudiante tenga que enviar fotografías o archivo en Word o archivos PDF o videos que se puede grabar en su celular o también bajarlo a la computadora y todo ello, cualquier formato de archivo lo va a poder subir cuando habilitemos esta opción. Entonces, mire, importante, ponemos el título, las instrucciones. Y aquí incluso no necesito agregar nada. Si yo estoy habilitando al estudiante la tarea, ¿ya? No necesariamente debo subir algún archivo adicional, ¿ya? Entonces, mire, vamos a hacer lo siguiente. A ver, le digo nada más título, instrucciones y me voy siempre al lado izquierdo a asegurarme todo esto, ¿ya? Vamos a ver, mire, para la comunicación, a ver, ya está, me aseguro. Ya, puntos. A ver, ahí decíamos, ¿no? Lo que teníamos que haber configurado al inicio, en las opciones de configuración de la página, predeterminar los 20 puntos. Pero si no ha predeterminado, ahí aparece 100 puntos, entonces lo cambia nomás. En esa opción no hay problema, lo cambia a 20 puntos, por ejemplo, ¿no? Ya, ahora, cuando nosotros creamos tareas, colegas, siempre ya nos va a presentar esta opción. ¿Ya? Nos dice fecha de entrega, nos dice, ¿no? Podemos limitar entonces las fechas de entrega de los estudiantes. Y a eso es lo que vamos a proponer posteriormente, porque ya tiene que haber una especie de ir controlando también hasta cuándo pueden entregar los estudiantes, ¿ya? Si nosotros dejamos sin fecha límite, ya en cualquier momento el estudiante ingresa y puede subir su tareita, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la práctica. Yo le voy a decir, ya, donde dice sin fecha límite, pulso, y ahí debajito dice sin fecha límite, y se abre el calendario, ¿ya? Voy a decirle, a ver, hasta mayo, vamos a hacer la práctica, hasta el lunes 3 de mayo te voy a dar, le digo, ¿ya? Ya, estoy estableciendo la fecha. Ahora la hora también podríamos establecer, ¿no? Y ahí automáticamente aparece 23 horas con 59 minutos. Entonces puedo yo ir cambiando ahí, ¿no? De repente hasta las 20 horas nada más voy a aceptar, digamos. Listo. Y ya estoy estableciendo una fecha y hora. ¿De acuerdo? Ahora, ahí me va a pedir también el tema. ¿Ya? Aquí me aparece. Ay, me estaban silenciando. A ver, me avisan, por favor, cuando de repente en algún momento se silencia nuevamente. Ya, ahí mire, aparece tema, ¿no es cierto? Entonces, importante escoger el tema, como les decía, ¿no? En este caso, nuevamente escogería, perdón, carpeta de recuperación, ¿ya? Ahora, un detalle que nos piden, por ejemplo, nos va a dar la posibilidad de hacer Classroom es crear nuestras rúbricas, ¿ya? Y eso es importante ahora en nuestra práctica pedagógica, ¿verdad?
vamos a aprender a crear rúbricas, ¿ya? Eso está programado para la siguiente sesión. Entonces, en cada tarea podemos agregar nosotros una rúbrica, colegas, ¿ya? Y de hecho que hay criterios de calificación de la carpeta, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer también esta opción. Podemos sin rúbrica también, en este momento vamos a crear así, sin una rúbrica, vamos a crear nuestra tarea, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, repasando. Título de la tarea lo ponemos, instrucciones precisas lo colocamos. En el caso de las tareas no necesito o no es necesario, digamos, enviar, aunque podemos enviar algunos archivos que puedan apoyar a que el estudiante pueda trabajar, podemos hacer. ¿Qué más? A ver, aquí podríamos hacer esto, por ejemplo, ¿no? Establecer para quiénes, cuántos puntos, fecha de entrega y el tema importante. Una vez hecho eso, podríamos asignar, colegas, ¿ya? Pero también tenemos esta posibilidad, miren. Si yo lo asigno ahora, directamente va a programarse ya esa tarea, ya va a estar dentro. Pero me da todavía posibilidades aquí. Mire, hay una flechita al final donde dice asignar, ¿ya? Y puedo hacer todavía así, miren. Puedo asignarlo directamente o puedo programar que esta tarea se habilite ya, no ahora, sino, por ejemplo, mañana, ¿ya? Entonces puedo programar. Vamos a ensayar eso. Puedo guardarlo como borrador, ¿ya? Si yo estoy preparando mis clases, entonces quiero anticiparme, pero no quiero que todavía el estudiante vea la tarea, puedo, como digo, un paso es programar o guardarlo como borrador previamente. De manera que en el momento que yo considere, ingreso a esa tarea y lo asigno en su momento debido, ¿no? Entonces vamos a explorar estas opciones. Por ahora, para la práctica, directamente lo vamos a asignar. Mire, así. Ya está. Entonces vamos a visualizar nuestra carpetita de recuperación. Por ejemplo, ya tengo el material. Y esto vamos a ir organizando para que el estudiante vea mejor, porque aquí también en función a la última actividad se creó. Entonces, mejor es subir este material antes para que el estudiante lea y luego la tarea. Entonces, vamos a moverlo nada más, ¿no? Ahí está. Entonces, material está en la parte superior y así lo va a ver el estudiante. Miren, como nosotros hemos creado estos dos materiales, ¿ya? ¿Qué pasó en novedades? A ver, vamos a fijarnos. En novedades, mire, como les comentaba antes, automáticamente ya se envió o ya aparece un mensaje donde dice, ¿no? Ronald Gabanchoyola publicó nuevo material. Ahí está. Ronald Gabanchoyola publicó nueva tarea. Entonces, así les va a aparecer a los estudiantes, ¿de acuerdo? En el tablón, en sus novedades o tablón, así ya va a ir apareciendo. A través de esta opción también pueden acceder los estudiantes. Pero hay que insistir, colegas, que por cuestión de organización, orden, aprendan a utilizar su trabajo en clase, siempre, ¿no? Para que estén seguros de qué actividad están haciendo, ¿ya? Ya, vamos viendo más opciones, a ver, de cómo se crean materiales y tareas, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Ya, evaluación diagnóstico sería similar a la carpeta de recuperación, ¿no es cierto? Similar sería. Entonces, subo mi material y subo la evidencia. Ahora, en los iconos vamos a ir buscando, ¿ya? Vamos a ir familiarizándonos. A ver, en este caso, por ejemplo, ¿no? Los materiales tienen este iconito de como un foldercito, algo así, un ficherito. Y las tareitas tienen así, ¿no? El ficherito, pero con lineecitas horizontales. Entonces, el estudiante también se va a ir acostumbrando a ubicar así, por ese símbolo, y va a reconocer si es material y todo ello. Pero por sugerencia, mejor es aclarar, colegas, ¿ya? Así, que escriban material en el título para que ella sepa que es un material de estudio también. Entonces, así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos viendo más posibilidades. A ver, ¿qué cosas podemos hacer en este caso? Por ejemplo, vamos a ingresar en la semana 1, vamos a crear materiales y tarea, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, recuerden, a crear, ¿ya? Crear y un material, a ver. Ya está.
Por ahora voy a hacer ejercicios sueltos, luego voy a entrar a Aprendo en Casa y vamos a subir materiales también, ya de Aprendo en Casa. Muy bien, entonces, por ejemplo, a ver, en comunicación voy a crear en la semana 1, así un ejercicio suelto para ir explorando las opciones, ¿ya? Por ejemplo, a ver, material de estudio, le voy a poner el título, material de estudio, ya, sobre cómo elaborar una carta, por ejemplo, ¿no? Ya, elaboración de una carta, ya está. Ya, aquí tengo. Entonces, voy a decir, por ejemplo, estimado estudiante, ya, estimado estudiante, revisa el video sobre cómo elaborar una carta. Ya está. Le vamos a enviar como material un video, ¿de acuerdo? Entonces ya le puse el título, ya le puse también las descripciones, las indicaciones. Ahora me falta colocar el videito, ¿ya? Entonces, tengo dos pasos, pero el paso más rápido les voy a indicar. Voy a agregar aquí, miren, agregar. Y como es un video, voy a buscar en YouTube, por ejemplo, ¿no? Me voy a YouTube, aquí. La última opción, agregar YouTube. Ya está. Miren, entonces cuando nosotros ponemos esta opción donde dice YouTube, nos manda a esta ventanita, ¿ya? Entonces podríamos ahí buscar, si en el acto estamos trabajando este material, podríamos buscar, a ver, cómo escribir una carta, por ejemplo, ¿no? A ver, sobre este tema vamos a trabajar. Y hacemos la búsqueda, colegas, aquí, ¿mire? Buscamos. Ya está, entonces nos va a dar una serie de videitos, miren, que podemos nosotros ubicar, ¿ya? Aquí. Ahí está. Elementos o partes de una carta, 2 minutos. Ya, vamos a asumir es este, por ejemplo, ¿ya? Este material. Entonces, seleccionamos y lo agregamos. Aquí, agregar. Listo, con esa simple opción, mire, ya hemos agregado un videito. ¿Ya? Ahora voy a decir, por ejemplo, siempre a la parte derecha, como les decía, ¿no? Al tema, a ver, en la semana 1 voy a crear ese tema. Clic y lo publico. Ya está. Entonces ya creamos un material, ¿ya? En la semana 1 vamos a crear bastantes materiales ahí. Ya está. Ya es un material. En este caso es un video de YouTube. Pero esta forma que les estoy mostrando, de hecho que no va a ser la más adecuada, colegas, porque previamente tendríamos que revisar en qué consiste ese material, ¿no es cierto? Al azar estamos cogiendo en este caso. Entonces, ¿cuál sería la otra forma? ¿Ya? La otra forma sería previamente entrar a YouTube. A ver, mire, vamos a irnos a YouTube. Ya, voy a buscar ese tema. A ver, cómo elaborar una carta, por ejemplo. Ya está. Ya, o cómo escribir una carta. Entonces, previamente tendríamos que revisar el material, ¿no? Definitivamente. A ver, así digamos, ¿no? Ya ingreso a esta primera opción. Hola y buenos días, Jovita. Ya voy a revisar. Ya. De repente no me convence mucho este video, entonces busco otro, ¿ya? Ahí vamos a ver este otro, por ejemplo. Ya. Sin embargo, hay algunas pequeñas y sencillas reglas que deben Ya. Asumiendo, por ejemplo, que sí, este es el video que escojo, por ejemplo, ¿no? Ya sé que necesito este videito, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la forma de llevar este video ya que conozco, que ya revisé, que ya estoy seguro que es para mis estudiantes? Entonces, sería lo único así, mire, ubico el videito, me copio su dirección URL, colegas, aquí arriba, como para descargar, ¿recuerdan? Así, es esa opción. Entonces, mire, copiamos toda su direccióncita, ¿ya? Clic derecho, copiar, ya está. Me voy al Classroom y ahí voy a diseñar nuevamente un material. A ver, digo,
crear material. Ahí está. Entonces pondré aquí el título otra vez. Material número 2, digamos. Número 2. Crear una carta o escribir una carta, ¿no? A ver. Ya está. Entonces, para reforzar, el tema ya lo describimos, ¿no? Para reforzar tus aprendizajes, todo eso podríamos poner, ¿no? Aprendizajes. Observa este video. Ya está. Entonces, ya este otro paso que estamos haciendo es esto, mire. Igualito, me voy a agregar, colegas, ¿ya? Agregar. Y nuevamente entro a YouTube, ¿ya? A YouTube, aquí. Ya está. La única diferencia ahora es que aquí, en la primera parte, hemos hecho la búsqueda directamente aquí y no hemos podido visualizar el video. Directamente hemos cargado el video. Si nos fijamos bien, aquí aparece URL, ¿ya? Prácticamente ahí nos dice, ¿no? ¿Cuál es la URL de tu video? ¿Cuál es la dirección de tu video? Entonces, como nosotros hemos copiado previamente la dirección URL del video que hemos revisado, entonces accedemos a esa opción. URL, decimos, y ahí nos dice, pega una URL de tu YouTube aquí. Entonces lo pegamos, ¿ya? Puedo hacer clic derechito, pegar. Ahí está, ¿ven? Listo. Entonces ya es un video que nosotros hemos previamente revisado todo eso y ya tenemos aquí para poder insertarlo a través de su URL. Ya me reconoció el video, simplemente digo agregar. ¿Ven? Entonces, de esas dos formas podemos agregar videos del YouTube, ¿ya? Uno por la búsqueda directa y otro por su dirección URL. No nos olvidemos, a ver, en la semana 1 vamos a ponerle esto. Entonces, tema, semana 1, digamos. Ya está, y lo publicamos. Listo. Mire, ya tenemos en la semana 1 2 materiales, ¿ven? Ya tenemos 2 materiales. Entonces, podemos crear la cantidad de materiales que queramos, no hay problema, ¿ya? Lo único que hay que pensar también es en medir, pues, el nivel cognitivo o lo que nosotros estamos planificando para nuestros estudiantes, ¿no? No se trata de acumular materiales en cantidad y el estudiante va a estresarse primero, ¿no es cierto? Con tanto material, entonces no va a ser tan eficiente nuestro trabajo. En eso son ya, pues, expertos colegas todos al planificar esta parte. Nomás aquí voy a poner más materiales para hacer la práctica, ¿ya? Las distintas formas de crear materiales. Otra vez, a ver, sobre la carta, por ejemplo, vamos a buscar en Google, de repente alguna página web, ¿ya? Entonces, a ver, en Google voy a buscar una página web, a ver. ¿Cómo escribir una carta, por ejemplo, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos una página web que dice cómo escribir una carta paso a paso, cómo escribir una carta 15 pasos. A ver, vamos a ingresar a esta página. ¿Qué resultados nos dará? Ya está. Podemos también nosotros direccionar ya esta página web, por ejemplo, a nuestros estudiantes, de manera que al hacer clic les lleve directamente, ¿ya? Mira, aquí ya es más detallado, con imágenes, con explicaciones y todo eso, entonces ya sería más eficiente, por ejemplo, ¿no? Ya, digamos, esta página quiero enviar a mis estudiantes, ¿de acuerdo? Como material, ¿ya? Entonces sería así nada más, mire. Ubiquemos la página web donde hay información respecto al tema que nosotros estamos planteando. Igualito, copiamos su dirección web, colegas, arriba, ¿ya? Su dirección URL. Entonces, ya, clic derecho, copiar. Listo. Nuevamente me voy a Classroom y aquí voy a crear esa tarea, ese material, no la tarea, ¿ya? Entonces, sería así, miren. Diría crear, nuevamente material. Ya está.
Entonces ahí pondríamos en el título, por ejemplo, ¿no? Material, así 2 puntos, revisa la página web. Sobre cómo escribir una carta. Ya está. Listo. Entonces, aquí también la descripción. Estimado estudiante, te envío todo eso, ¿no? Ya, puntos suspensivos le voy a poner en ese caso. Ya. ¿Cómo pongo una dirección web, ya, como material? ¿Ya? ¿Cómo ponemos? Igual nos vamos a la opción agregar. Mire. Ahí está, agregar. Y ya no utilizo archivo. Estos recuerden que es para la... YouTube ya hemos visto cómo se trabaja. Archivo también de la computadora. Ahora, si yo quiero una página web sería vínculo, colegas. ¿Ya? Aquí voy a escoger la opción vínculo. Y digo, agregar un vínculo. ¿Ya? Y me pide ahí, ¿qué vínculo quiere poner? Que a clic derecho y pegamos lo que hemos copiado. Listo. ¿Ve? Entonces ya hemos pegado ese vínculo a esa página web. Y simplemente le decimos agregar un vínculo. Ya está. Mira, automáticamente ya me ha asignado a la tarea. Mire, así un enlace con ese título que tiene esa página web, cómo escribir una carta 15 pasos con imágenes, por ejemplo. De manera que el estudiante va a entrar a ese tema, en este caso semana 1, ¿ya? Y ya va a estar, al hacer clic directamente le va a llevar a esa página web, ¿ya? Entonces vamos aquí. Comunicación, tema, por ejemplo, ya, vamos a seguir insistiendo en la semana 1 por ahora, ¿ya? Podría decirle a semana 2, semana 3, no hay problema. De repente si dosificamos ya para semana 2, ya, pues ya, semana 2 le vamos a poner, listo. Y lo publicamos. ¿Ve? Entonces, mire, en la semana 1 ya tengo estos 2 materiales que son videos, por ejemplo, y en la semana 2 ya le puse un material para que revise una página web. ¿De acuerdo? Ya, ahora, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, si yo estoy desde el Drive, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces vamos a subir al Drive para la práctica, ¿ya? Para ver todas las posibilidades de trabajo de Classroom. Vamos a ir al Drive, ¿de acuerdo? Y vamos a poner ahí un material, ¿ya? Entonces voy a poner, por ejemplo, aquí un documento en blanco. Ya. Entonces, de repente usted hace un material, por ejemplo, cómo crear una carta. Contextualizado ya según las indicaciones que va a dar a sus estudiantes, todo eso. Todo ya lo va a poner ahí. Entonces, ya vamos a escribir nomás rapidito, colegas, para avanzar, por ejemplo, ya. Ya, digamos, entre 4 párrafos. Ya está. Entonces, mire, ya tengo esta cantidad de texto, todo eso que ya puedo enviar a los estudiantes. Todo el manual. Maestra Rocío, quien está haciendo travesuras, por favor, en la pantalla. Ya, entonces, a ver. Ya escribí, digamos, todo mi manual o mis indicaciones de cómo el estudiante debe hacer su tarea. Lo voy a guardar, ¿ya? Lo guardamos. Entonces, ya, archivo, guardar. Ya está. Examinamos y nos vamos a nuestra carpetita. Listo, colegas. A ver, en este caso no, estamos en el escritorio. Ya está. ¿Cómo crear una carta? Un documento en Word. Listo, lo guardo. Hay un detalle adicional, ¿ya? Muchas veces los estudiantes acceden a Classroom solamente desde su celular, colegas. ¿De acuerdo? Y en algunos casos, en los celulares no tienen instalado pues, el visor de documentos, el visor de Word. Entonces, ya a partir de ahí se crean dificultades en los estudiantes, ¿ya? Entonces, para que podamos hacer más universal, digamos, la lectura o la llegada del material, de preferencia deben subir sus materiales en formato PDF, ¿de acuerdo? Entonces, este Word lo vamos a convertir en PDF, ¿no? Entonces diré archivo, exportar, ¿ya? También aparece esta opción donde dice guardar como. Si en su Office no aparece exportar, va a ir a guardar como. Vamos a ver las dos opciones. Mire, exportar decimos
Y ahí dice crear documento PDF, ¿no? Entonces ahí, clic. Y vamos a ver, en este caso, cómo crear una carta PDF. Listo, y lo publicamos. Ya está, ya tengo mi PDF. Ahora, como le decía, si en su caso de su Word no le aparece exportar, va a decir guardar como. Ya, examinamos a ver, ya nuestra carpeta ubicamos. Y aquí le decimos, ¿no? En esta opción donde dice tipo de archivo, debajito del nombre, aquí aparece tipo, ¿eh? Por defecto está documento de Word, entonces ahí buscamos las opciones, miren, todas las opciones que nos permite trabajar el Word. Y una de esas opciones nos dice PDF, ¿ya? Entonces, también de esa forma podemos crear nuestro PDF, ¿ya? Carta 1 le vamos a poner aquí, listo, y lo guardamos. Ya está, entonces ya tengo el material, digamos, para subir, ¿ya? Y como el ensayo vamos a hacer desde el Drive, ¿ya? Vamos a subirlo, de hecho, esos archivitos a nuestro Drive. Para ello vamos a entrar a nuestro Drive, colegas, con los 9 puntitos, ¿dónde está nuestro Drive? Ya está. Y repasamos lo que ya habíamos aprendido en el Drive, ¿no? A subir nuestras tareas, ¿ya? Entonces, a ver, puede ser en una carpetita aquí, vamos a ver. Ya aquí mismo, como ya material suelto lo vamos a crear. Subimos nuestros archivos así, ¿no es cierto? Clic derecho, subir archivos. Ahí estamos, ya vamos a subir tanto en Word como el PDF. Los dos vamos a subir. Y lo abrimos, a ver. Ya está, entonces miren, también podemos poner, como les digo, ya materiales que tenemos en nuestro Drive, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a practicar ahora. Vamos a crear un material desde el Drive, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos a nuestro Classroom nuevamente, ¿sí? Y decimos, a ver, esta semana voy a crear, en la semana 2, un material, pero desde el Drive, ¿ya? Entonces diré, crear material y pondré el título, ¿no? A ver, material, a ver, así, nos habituaremos a poner así, para que el estudiante reconozca también que es un material. Entonces diré material, 2 puntos, cómo crear una carta. Ya está. Cómo escribir una carta, ¿no? Ya está, colegas. Nuevamente la descripción, y ahí sí, mire, donde dice agregar, otra vez entramos, agregar. Ahora sí escogeríamos la opción, como está en nuestro Drive, escogería Google Drive aquí. ¿Ya? Listo. Ahí estamos, ya está, ¿ven? Entonces, automáticamente, colegas, mire, ya tengo aquí todos los materiales que tengo en mi Drive, mire, cantidad, lo que han estado enviando también, mire, tantas cosas tenemos ahí. Todo este material. Entonces, entre ellos está lo que acabamos de subir, mire, en recientes está cómo crear una carta, por ejemplo. Entonces, ahí ubicamos, ¿ya? Si no lo ubica, se va a donde está mi unidad. Para que ahí busque también. Ahí sí es completo ya, donde están las carpetas. De repente usted ha creado una carpeta exclusiva. Entonces, ingresa a su carpeta y ubica su archivo, ¿no? Igual aquí está apareciendo los archivos que tenemos. Entonces puede ser este PDF, por ejemplo, escogemos y lo insertamos. Ya está, entonces ya tenemos, miren, ya tenemos de esta forma, ¿no? Un material creado de esta forma, ¿ya? Ahora me iré, siempre no se olviden en la parte derecha, ¿ya? El tema, por favor. Entonces, donde dices, ¿para qué tema? A ver, en la semana 2 voy a poner, ¿listo? Y lo publico. Ya está. Entonces, hasta el momento, colegas, hemos creado materiales, ¿ya? De las distintas formas, ¿no? Desde el YouTube, desde el archivo, desde la opción archivo de nuestra computadora, desde un enlace y desde el Drive, ¿ya? Todavía hay más aquí, ¿ya? Hay más cosas que vamos a aprender, mire.
en la semana 3, ya voy a insistir en este tema, ¿ya? Para que podamos ir viendo. Entonces, en la semana 3 vamos a crear otro material, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer esto, mire. Crear otra vez material. ¿Listo? Entonces, a ver. Ya, partes de la carta, vamos a poner, ¿ya? Material. Aquí. Material, 2 puntos. Partes de la carta. Ya está. Entonces la descripción. Observa el material. Vamos a poner ahí. Ya. Ahora, ya hemos visto, mire, hemos visto, colegas, las posibilidades que nos da la opción agregar, ¿verdad? Ya hemos visto las 4 posibilidades aquí. Hemos visto Drive, vínculo, archivo, YouTube. Hemos visto eso. Aparte de eso, todavía Classroom nos da esta opción de crear directamente. ¿Y en qué consiste esto? Mire, vamos a ver. Voy a pulsar crear. Y ahí ya me da, mire, la opción documentos. Puedo crear documentos, puedo crear presentaciones, hojas de cálculo, dibujos y formularios también. ¿Ya? Así de rapidito. Entonces, de repente a usted se le, ya por alguna situación, usted va a crear una tarea al instante, digamos, ¿ya? Entonces puede crear también así, ¿no? Un material, perdón. Puede crear ya sea sus documentos o sus diapositivas o su Excel, por ejemplo, ¿no? Ya, vamos a empezar por documentos. El resto es similar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puede decir documentos. Ya está, miren, automáticamente le va a direccionar a la opción documentos. ¿Ven? Es lo mismo que han trabajado ustedes documentos en Google, ¿no es cierto? Al hacer unas sesiones iniciales del diplomado, han trabajado a detalle esta opción documentos, ¿verdad? Entonces ya ahí, partes de la carta, por ejemplo. Ya está. Incluso ahí ya podríamos aprovechar, por ejemplo, esa herramienta que han trabajado el dictado por voz, ¿no es cierto? Entonces rápidamente podríamos decir así, ¿no? La carta es un documento que nos va a permitir comunicarnos con las personas a nivel personal o también a nivel institucional. Nos va a servir para muchas formas de comunicación. Por ejemplo, entonces usted ya puede hacer este documento más rápido, ya no debe estar escribiendo, tiene que aprovechar los recursos que nos da, en este caso, los documentos de Google y todo ello, ¿no? Entonces, en función a eso, ya le pone imágenes, todo, ¿no? En función a lo que ya necesitamos, ¿no? Ya no voy a insistir mucho a ver carta, vamos a poner aquí para que podamos ponerle su imagencita más. Ya está, entonces le vamos a ubicar. Listo, insertamos nuestra cartita. Ya está, entonces mire, ya hemos creado directamente también nuestro material, ya utilizando esta opción del Google Drive, ¿de acuerdo? Listo, entonces ya esto simplemente, a ver, nos vamos aquí, ya ni siquiera guardamos nada porque es en automático esto, ¿no es cierto? Cerramos nada más nuestro documento y ahí está, aunque no hemos debido de ponerle el título, de hecho que sí, ¿no? Aquí, ese se me fue, el título sí hemos debido de ponerle. Bien, entonces también podemos crear así un material, a ver, en la semana 3 vamos a poner aquí, semana 3 y lo publicamos. Ya está, entonces, como verán, estamos creando materiales de distintas formas, ¿ya? Para que ustedes vean con cuál de las posibilidades se habitúan más o les es más práctico trabajar, colegas, ¿ya? Ahora, no se olviden, como les decía, no se olviden esta opción, por favor. Si ustedes, por ejemplo, en la semana 1 han colocado materiales, únicamente va a visualizar el estudiante, lo va a ver todo, pero si en medio de ese material ustedes van a pedir algún producto o evidencia, por ejemplo, tienen que subir una tareita siempre, ¿ya? Por ejemplo, de los videos, podríamos decir que haga, a ver, que después de ver los videos haga un organizador visual, por ejemplo, ¿no? Entonces, diremos así una tarea. Entonces, vamos a crear una tarea aquí. Crear tarea, ¿ya?
El título va a ser, a ver, tarea, 2 puntos. Ya, realiza un organizador visual del tema. Ya, así, ya, del tema. Cómo escribir una carta, digamos. Ya está. Entonces, cómo escribir una carta. No se olviden, las instrucciones tienen que ser completamente precisas y claras. ¿Ya? Aquí ustedes pueden escribir la cantidad de texto que requieran, de manera que garanticen que el estudiante entienda lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Ya? En este caso, rápidamente vamos a ver. Luego de ver los videos, ¿ya? Elabora visual. Ya está. Entonces, ya vamos a ver que el estudiante va a elaborar un organizador visual y a ver, súbelo por este medio, digamos. Ya está. Entonces, vamos a ver en esta parte, ya, que van a tener que hacer ese trabajito, ¿no? Listo. Entonces, ya la tareita, colegas, aquí se diseña de esa forma. Y de hecho que en la parte derecha vamos a decir, ¿no? Ya, puntos, 20 puntos por ahora. Ya vamos a ver. Fecha, ya, que sea sin límite por el momento. O le vamos a poner una fecha. A ver, donde dice sin fecha límite, vamos a ver en mayo que nos entrega. A ver, digamos, ya, 6 de mayo. Listo. ¿A qué hora? Ya a las 23:59. Perfecto. El tema, ya, eso en la semana 2. No, semana 1 era. Ya, muy bien. Semana 1. Listo, y asignamos esa tarea. Ya está. Entonces, ya estoy garantizando, mire, semana 1, que tenga sus materiales para visualizar y haga una evidencia en base a eso, ¿no? Entonces, diseñaríamos así para toda la semana. Ya está, ya tengo diseñado y listo. Cómo también ustedes pueden crear las tareas. A ver, eso es en caso de que los estudiantes tengan acceso a computadora, prácticamente, o la mayoría, por ejemplo, ¿no? Podrían crear aquí, mire, así. A ver, en la semana 2 vamos a crear una tarea. Mire, de otra forma. Crear tarea, ¿ya? Y vamos a poner, redacta una carta. Vamos a poner, redacta una carta. Listo. En las instrucciones vamos a decirle, a ver, redacta una carta, a ver, ya, una carta familiar, digamos. ¿Ya? Ya, ahí sí especificamos ya todo eso, listo. Entonces, aquí podríamos hacer esto, maestros. A ver, mire, podríamos crear aquí, ¿ya? Un formato de una carta, ¿de acuerdo? A ver, aquí, documentos. Y podríamos decir así, ¿no? Según el formato, ya, carta aquí, ¿ya? Listo. Entonces, usted puede establecer aquí, ¿no? Los elementos de la carta y todo eso ya puede mencionarle, ¿no? Pon aquí tales elementos, algo así. Entonces, ya, o puede, por ejemplo, en este caso, cuando haga, por ejemplo, un cuadro de doble entrada, para pedir ese tipo de datos de información, ya usted puede pedirle así, ¿no? Puede crearle ya una tablita, así, para que el estudiante ya pueda, pues, llenar esa información, ¿ya? Entonces, para ese tipo de preguntas y todo eso, en este caso, estamos variando un poco la propuesta, ¿no? Ya vamos a cambiar, que no sea una carta, sino que haga los elementos de una carta, por ejemplo. A ver. Ya vamos a cambiar de esto, ¿ya? Y aquí le vamos a poner en el título, aquí, eso es, elementos de una carta que quede. Ya está. Ahora sí, cerramos esto. Ya está. Entonces, ¿qué sucede, colegas, aquí? Cuando nosotros creamos una tarea, por ejemplo, a través de esta opción o a través de la opción agregar también. Usted puede ya crear su formato de una carta en su computadora. Entonces, puede subirlo a través de la opción archivo. El asunto es que cuando hacemos esta operación, ¿ya? Se sube el documento y nos da esta opción y es importante esta parte para visualizarlo.
esto se nos agrega, ¿ya? Nos dice, los alumnos pueden ver el archivo. Y vamos a ver qué opciones nos muestra. Mire, le hago clic y ahí tenemos, mire, los alumnos pueden editar el archivo. Ya está. Y una tercera opción dice, hacer una copia para cada alumno. Entonces, eso es importante también que nosotros podamos utilizar. Si yo hago esto, por ejemplo, puse mi formato, entonces ahí pondría, ya no sería redactar una carta, ¿no? Sería elementos, ya, a ver. Elementos de una carta, vamos a poner. Ya, entonces ya las instrucciones sería completa el cuadro, por ejemplo, ¿no? Completa el cuadro, ya está. Entonces hemos diseñado, ¿no? Un cuadrito donde ahí va el estudiante a trabajar, por ejemplo, esos elementos. Y le estamos indicando que haga una copia para cada alumno, ¿ya? De manera que esto va a ser así. Le va a llegar a cada uno en forma independiente el archivo que nosotros estamos diseñando, ¿ya? Esa es la función en este caso, hacer una copia para cada alumno, ¿ya? Entonces aquí 20 puntos, vamos a ver sin fecha límite, podríamos establecer, como les digo, esas fechas límites, normal, ¿ya? La hora también, listo. Y poner, importante, ¿en qué tema vamos a colocar? Entonces, por ejemplo, semana 3, ya, la semana 3 vamos a ver, ¿ya? Entonces aquí, colegas, lo asignamos. A ver, entonces ya queda una tarea, de manera que el estudiante va a ingresar ahí y en forma personal ya tiene una copia de ese documento para que él pueda acceder directamente, llena la información, listo, ya le llega a usted el resultado, ¿ya? La tarea que el estudiante va a trabajar. Bien, entonces mire, de esta forma vamos a ir creando los materiales y las tareas, ¿ya? Así, colegas. Entonces vamos viendo más opciones todavía, a ver, para ir explorando. A ver, ahora vamos a crear, ¿ya? Una tarea con cuestionario. Entonces va a ser como un formulario, como les decía. O si no, más fácil, ya, la más fácil por ahora. Vamos a crear una pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a crear una preguntita. Listo. Clic en pregunta. Ya está. Entonces, por ejemplo, ahí pondríamos, ¿no? Menciona la importancia de... O haz un comentario, por ejemplo, diríamos, ¿no? Realiza un comentario. A ver. Realiza un comentario sobre la importancia, digamos, de la carta, digamos. Ya está. Se me ocurre. Entonces, le estoy dando una única pregunta. En este caso es para crear una única pregunta, ¿ya? Entonces, las instrucciones ahí, vamos a decir, ya, redacta adecuadamente tu respuesta, vamos a decir en este caso. Listo. Ahora, aquí tenemos, mire, esta opción que se llama respuesta breve, ¿ya? Y ahí podríamos todavía ponerle opción múltiple, por ejemplo, ¿no? O sea, podríamos dar esas dos opciones. Mire, si yo le pongo opción múltiple, ya sería, ¿no? Las partes de la carta son en fecha, lugar de fecha, o sea, ese tipo de preguntas serían en este caso, si escoge opción múltiple. Pero si quiere que el alumno realice un comentario, ahí tendría que poner respuesta breve. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Igual, mire, podríamos agregar material, podemos crear también documento normal, ¿ya? Pero en este caso de preguntas, así nada más podríamos hacer, lo más sencillo posible para el estudiante. Y esta opción, colegas, es más manejable porque, mire, si el estudiante ingresa desde su celular, no necesita crear archivos, no necesita crear nada. De frente en su celular se va a habilitar este recuadro donde va a escribir su texto y lo va a enviar. Así de fácil. Entonces, recomendable también, según el contexto en el cual nosotros estamos laborando, hacer que este tipo de preguntas, por ejemplo, ¿no? Directas, de manera que ya no se requiera que se suban archivos, todo ello, ¿no? Como en los casos anteriores que estamos visualizando.
¿ya? Igual ahí vamos a configurar en esta parte derecha, no se olviden, las fechas, en este caso el tema, vamos a ver en la semana número 3, ¿ya? Ahí está. Aquí, por ejemplo, nos dice todavía la posibilidad. Los alumnos pueden responderse entre sí. Ya puede haber una especie de interacción, ¿no? O podríamos crear a través de esta pregunta como una especie de foro. Podemos crear así. ¿Para qué? Para que podamos propiciar que los estudiantes vayan participando en función al tema que estamos planteando. También podemos utilizarlo como ese recurso. ¿Ve? Entonces, aquí podríamos marcar estas opciones o en función a lo que nosotros pensamos o planificamos, podríamos incluso desactivarlo de manera que ya no, pues no va a haber ya posibilidad de que los estudiantes se respondan, sino ya llegue su respuesta directamente y nosotros ya lo tenemos para la revisión correspondiente, ¿ya? En este caso, mira, dice preguntar, dice, ¿no? Igual, mira, todas las opciones nos va a dar estas posibilidades. Podemos preguntar al instante, ¿ya? Para que ya esté puesta la pregunta, o podemos programarlo para que se active otro día, como les mostré anteriormente, ¿no? Vamos a preguntar de frente, ¿ya? En la semana 3. Listo, entonces mire, ya tenemos otro tipo de actividad aquí, una pregunta, ¿ya? Que tiene este símbolo. Entonces el estudiante va a tener esa posibilidad de trabajar con esa pregunta. Entonces, reiterar, aquí siempre la organización sería más o menos así, ¿no? Siempre la primera parte del material para que revise, ¿ya? Aquí la tarea y aquí pues una pregunta. Entonces, podría ser así el orden, por ejemplo, ¿no? Creas tu material, haces una pregunta para que se comprueba si el alumno realmente entendió o analizó la información y ahí podemos ponerle la tarea, por ejemplo. Entonces, así va quedando esta opción, ¿ya? Miren, ya tenemos cantidad de materiales que estamos poniendo, ¿sí? Entonces, a ver, nos falta crear un tipo de tarea con cuestionario. Luego la opción de reutilizar la publicación, eso vamos a trabajarlo ya posteriormente, ¿ya? Entonces vamos a ver la opción de crear tarea con cuestionario, colegas. A ver, ingresamos a esta opción. Listo, entonces mire aquí, esto ya es como un examen, ¿ya? Como una prueba ya. Entonces, a ver, vamos a ver título, a ver, cuestionario vamos a poner. Listo. Entonces ya tenemos aquí, miren, las instrucciones. Responde las preguntas. A ver. Según lo estudiado, digamos, ¿no? A ver. Listo. Así podríamos poner, ¿no? Y aquí ya nos dice, miren, nos da esta posibilidad de crear, por ejemplo, un formulario, ¿no? Este es el símbolo de un formulario. Entonces, mire, aquí ponemos, ya cargamos ese formulario, ya está. Esto les es familiar a ustedes, ¿no es cierto? Ya les es definitivamente muy familiar porque han trabajado a profundidad esta parte. Entonces, veamos. Ya, primero, aquí vamos a poner el título, cuestionario, por ejemplo. Ya está. Primera pregunta aquí, ¿no es cierto? Este formulario lo vamos a hacer rápido, ¿ya? Ya, a ver, por ejemplo, menciona, a ver, los tipos de carta. Los colegas de comunicación, por favor, me ayudan, ¿sí? Coleguitas, a ver, habiliten su micro, por favor, los colegas de comunicación. Ya, en opción múltiple vamos a coger, ¿ya? Ya, entonces vamos a poner ahí carta familiar, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué más sería, colegas? Ya, carta comercial creo que hay, ¿no es cierto? Pésame, Comercial. agradecimiento. Ya, de pésame también, ¿no? Ya, a ver, vamos a hacer así, mire, vamos a hacer una jugada aquí. Carta familiar, carta comercial. Ya, carta de pésame, ya vamos a ver. Pésame, listo. Ya, aquí vamos a poner carta comercial.
carta, ya, sindical, ya, o sea, vamos a hacer la... Notarial, notarial. Ya, aquí la notarial sí aparece, ¿no? En este caso estamos haciendo alternativas incorrectas, ¿ya? Digamos aquí. Ya. Carta de menú, digamos. Ya, vamos a exagerar, ¿ya? Vamos a ver. Digamos así, ¿no? Otra alternativa, ya está. ¿Cuál sería? A ver, ya, digamos, a ver, carta internacional, le vamos a poner. Para las anteriores podría ser. Carta local, digamos, ¿ya? Aquí una cuarta, ya, todas las anteriores. Ya está. Correcto, colega. Listo. Ya, ¿cuál sería la opción correcta en este caso? La primera, ¿verdad? Ya, entonces ahí vamos a escoger esta opción. Entonces tenemos que definir la clave de respuestas, ¿verdad? Ya, clave de respuestas. Ya, le vamos a asignar 10 puntos ya por ahora para hacerle la práctica. Ya, 10 puntos. Y esta es la respuesta correcta. Ya, y aquí le ponemos listo. Ya está, ¿ven? Ahora, con imágenes vamos a trabajar la segunda pregunta, ¿ya? A ver, entonces diríamos agregar pregunta, ¿verdad? Eso es, agregar pregunta, ya. Selecciona, vamos a decir, selecciona la imagen de una carta. Una facilita le vamos a dar la preguntita. Listo. Opción 1, ya. Opción 2, opción 3 y opción 4. Ya. Por ejemplo, por ahora con opción múltiple. Ustedes han explorado todo esto, coleguitas, ¿verdad? Ya, los tipos de respuestas que podemos traer. Ya, vamos a ver opción 1, a ver, agregar imagen aquí. Ya, búsqueda de imágenes de Google. Ya, la planta, la vamos a desviar, a ver, al estudiante. A ver, con imagencitas. Y ya. Aunque está jalada en los cabellos este tipo de preguntas, pero ya vamos a ver, ¿ya? A ver, opción 2. En la opción 2 le vamos a dar, ya, búsqueda de imágenes, ya, carta. Ya, vamos a buscar una cartita. Ya, estita, por ejemplo. Esta es más, aunque nuestros estudiantes ahora ya ni conocen las cartas, colegas, ¿no? Harto es redes sociales, pero a ver, vamos a seguir insistiendo, a ver, búsqueda de imágenes, libro le vamos a poner ahí. Listo, esta opción, ya. Y opción 4, a ver. Opción 4, buscamos una imagen y le vamos a poner fue un folder, a ver, vamos a poner aquí, colegas. Ya. Listo, entonces también con imágenes podemos ir también haciendo preguntas, ¿no? Ya, entonces vamos a poner la clave de respuestas en este caso, ¿no? La opción 2, ya está. Clave de respuestas, opción 2. Listo. Y para la práctica también le vamos a poner 10 puntos para que sean los 20 puntos. Ya está. Y le ponemos listo aquí. Ya está. Entonces ya, por ejemplo, estamos diseñando nuestra tarea. Y no se olviden en el formulario o en el formulario de preguntas siempre poner obligatoria cada una de las preguntas, ¿no? Ya está. Bien, colegas, entonces de esta forma, a ver, aquí cuestionario vamos a poner como título, aquí. Ambas, a ver, cuestionario. Listo. Ya está, entonces mire, se guardaron todos los cambios en el Drive, nos dice, ¿no? Entonces ya con confianza nos venimos y aquí ya va a estar apareciendo nuestro formulario. Necesitamos actualizar o cuando lo publicamos se va a poner el nombre que hemos colocado aquí, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, pues ya aquí decimos, ¿no? Esto va a valer igual, 20 puntos. Repetitivo ya es esta parte, mire. Ponemos aquí fecha límite, el tema, por ejemplo, dentro de la semana 3 que sea, ¿ya? Listo, entonces va a ser así y ya podemos asignar, por ejemplo. Excelente, entonces, a ver, por ejemplo, aquí está mal escrito, en comunicación no podremos poner ahí, entonces lo vamos a cambiar de nombre.
nombre. Le damos así, editar y cuestionario. Listo, y lo guardamos. Ya está. Entonces, mire, de esta forma ya hemos creado, colegas, todas las actividades posibles ya de las distintas formas que se puede crear en Classroom. Le estamos dando todo el espacio posible para que podamos ya ver estas funciones que tiene y ya podemos utilizarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, ya no habría más, creo, en esta parte de la opción crear. ¿Ya? Reutilizar la publicación, como decíamos, es cuando queremos nosotros coger otras publicaciones de otras aulas. ¿Ya? Esto también lo vamos a hacer cuando pongamos información en otros salones para que podamos, pues, de ahí coger las publicaciones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, así nos va a aparecer, ¿no? Por ejemplo, yo quiero este material, ya está, lo voy a reutilizar, digo, ¿ya? Incluso aquí voy a poder crear copias nuevas para todos los archivos. Entonces, lo reutilizo y lo coloco en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, puede ser en ciencia y tecnología, digamos, ya está, y lo publico. Entonces, eso se va a poner dentro de ese aula y ya estoy reutilizando materiales, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya espero que con esto ya esté claro toda esta parte de crear materiales. Lo único que nos falta es, en este caso, son las rúbricas, colegas, ¿ya? Las rúbricas que le vamos a dar el espacio necesario para diseñar también, ¿ya? Y empezar a hacer pues el trabajo ya práctico que tenemos que hacer con ustedes, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿qué se nos olvida aquí? Nada más, ya hemos explorado todas estas posibilidades de manera que ya tenemos casi listo el trabajo. Lo que vamos a reprogramar para mañana y estaba programado ahora es el tema de agregar nuestros estudiantes, ¿de acuerdo? Eso sí, nos va a faltar, colegas, por favor, mañana lo hacemos rápidamente. Era necesario un poco aterrizar bastante en estas opciones para que podamos ya tener claras las ideas, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta aquí, colegas? Maestros, a ver, ¿estamos en la sala? Sí, entonces, a ver, vamos a ver aquí. Listo. A ver. Maestro Rufo, ¿habrá alguna indicación adicional? Maestros, no, por ahora nada, solo avanzar con la evaluación que se ha emitido ahí en la plataforma. Está todavía, tenemos un 60% de docentes que ya respondieron a las preguntas, nos faltaría un 40%. Avanzar con esa y luego vamos a tener finalmente de este temario una tarea de haber estructurado lo que es la plataforma virtual y todo lo que se está desarrollándose hasta el día. Tenemos allá 2 sesiones, ¿verdad, Ronald? Sí, para afianzar, como les indicaba, colegas, ya vamos a trabajar 2 sesiones, así a profundidad, para que ya tengamos un dominio ya prácticamente completo de esta plataforma, porque en realidad esto vamos a utilizarlo durante todo el año, ¿ya? Si es que lo implementamos de una buena forma, entonces tenemos que darle el espacio y los detalles correspondientes para que no se nos escape ningún detallito, ¿ya? De esa forma. Excelente, maestro Ronald, excelente. Entonces, ya en el transcurso ya vamos avanzando como debe ser, está muy bien la presentación. Entonces, a seguir con la misma metodología de trabajo.